Ha interpuesto la delegada fiscal el recurso directo de apelación por cuanto siente hay argumentos del señor juez Acuó que no comparte, y quiero ponerlos de presente ante el señor juez de segunda instancia a efectos de que se reconsideren esos argumentos, se estudien y se analicen las argumentaciones esbozadas por la Fiscalía y las que fueron objeto o sustento de la decisión del señor juez. Y desde ya solicito al señor juez de segunda instancia, juez penal del circuito de conocimiento de aquí de la ciudad de Tunja, se revoque de manera integral. No, se revoque la decisión proferida por el señor juez segundo penal municipal de garantías en lo que tiene que ver con la decisión adoptada en relación con la medida de aseguramiento, concretamente la detención domiciliaria, que fuera decretada para 5 de las 7 personas aquí presentes en la audiencia. Solamente la argumentación va orientada a las 5 personas que se les concedió la detención domiciliaria, en el entendido que para los señores García se les impuso medida de aseguramiento de carácter intramural. Se escuchó atentamente la argumentación que el señor juez dio en punto de la presentación que ha hecho la Fiscalía de esta organización criminal, y veíamos cómo el señor juez justamente indicaba que los hechos fáctica y jurídicamente habían quedado bien presentados a lo largo de la exposición de la Fiscalía, determinándose que en efecto hay 32 personas vinculadas a una investigación y que hacen parte de una organización criminal en la que están incluidos los 7 policiales aquí presentes. Lo primero que debe decir la Fiscalía, y es tocando el primer punto de la decisión, es que el señor juez no tenía por qué haberse entrometido o metido en la imputación que la Fiscalía formuló a los aquí imputados. En el nuevo sistema penal acusatorio las actuaciones son preclusivas y el acto de imputación como acto de comunicación de la Fiscalía a quien tiene una calidad de indiciado ya se dio, incluso ante el mismo juez segundo penal municipal de garantías. Frente a ello, las sentencias de la Corte Constitucional han sido claras. Recordemos la sentencia C-591 de 2005, en donde la Corte claramente advirtió sobre esta situación en punto de que el juez no tiene facultad de modificar o cambiar la calificación jurídica de los delitos que la Fiscalía hace en la imputación. Y esto justamente en atención a la función de la Fiscalía General de la Nación que le fue dada en el artículo 250 de la Carta Magna. ¿Quién es el titular de la acción penal? La Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es la entidad que hace esas imputaciones frente a hechos que constituyen características de delito? La Fiscalía General de la Nación. ¿Cuál es la entidad encargada de hallar a los responsables y acusarlos? La Fiscalía General de la Nación. Es autónoma la Fiscalía, y para el caso concreto de la formulación de imputación, hacer una calificación de los delitos. Calificación que el señor juez entró a tocar cuando decía en su argumentación que en criterio del juzgado no se daban los otros delitos que la Fiscalía había imputado. No encuentra la Fiscalía razón por la cual se tuviera que entrar en ese punto cuando este ya era un acto preclusivo y ya se declaró legalmente formulada esa imputación. Entre otras cosas, que es una imputación entre Fiscalía, indiciado y el defensor. El juez simplemente es la persona garante de que no se violen derechos y garantías fundamentales.
Y aquí, en ningún momento en la audiencia de imputación se dio esa violación de derechos. Otro punto. Refiere el señor juez la sentencia 15 de febrero de 2012 para justamente frente a estas argumentaciones. Perdón, señor juez. Discúlpeme la interrupción, señora fiscal. Creo, y le sugiero en forma muy respetuosa, le estamos dando trámite, tu señoría, al recurso de apelación de la doctora cuando hay un recurso de reposición, hasta ahora que hay en cuenta de abogados, y creo que por orden debería dársele paso primero al recurso de reposición. Porque queda el recurso de apelación y después resuelve el recurso de reposición. Entonces sería este primero en alzado. Me parece, pues acabo de caer en cuenta de eso. No, continúe. Sí. El orden de los factores no altera el producto. Igualmente hace referencia al señor juez en su argumentación a la sentencia de 15 de febrero de 2012 para enunciar lo que dice la sentencia de la doctora María del Rosario González en cuanto a la diferencia de autoría y complicidad. Y nos dice el señor juez, cuando los policías se ofrecían a hacer esa vigilancia de apoyo a los carros que transportaban el licor adulterado, ya el producto estaba culminado con etiquetas con contenido adulterado y con la condición de que esos licores se estaban produciendo por personas diferentes a los legalmente autorizados. No está de acuerdo la Fiscalía. La Fiscalía recuerda muy claramente cuando hizo su exposición de los hechos y de todo lo que era el desarrollo delictual, haber dejado en claro que estas personas eran coautores impropios en la medida en que cada uno actuaba en un hecho propio, en que actuaban frente a lo que sería la teoría del codominio del hecho y que cada cual hacía un aporte o realizaba una conducta que era un aporte fundamental frente al desarrollo delictual. Luego entonces, no podemos decir que es que ellos estaban aportando algo ya después de consumado el delito y que por eso eran cómplices. Ojo, se contradice el señor juez de primera instancia, porque anteriormente había dicho que había un concierto para delinquir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí estaban de acuerdo para cometer todos los delitos o solo participaban en la última fase? Después de, según el señor juez, estar consumada la conducta punible y por eso eran cómplices. No se comparte tampoco por parte de la delegada esta apreciación que se hace en la argumentación del señor juez. Punto 3. Hizo análisis el señor juez sobre los delitos de concierto para delinquir, agravado y cohecho propio. De acuerdo a su decisión, los únicos que dejó como soporte para tomar la decisión sobre la medida de aseguramiento. Se insiste, desquebrajó completamente la imputación de la Fiscalía. ¿Y qué dijo en su decisión? Para el juez es claro que los policiales recibían dinero. Los policiales incumplieron el deber de denunciar el delito de corrupción de alimentos. Ojo, está hablando de la corrupción. Entonces, en sentir del señor juez, ¿se dio o no se dio el delito de corrupción de alimentos? Y por el contrario, guardaron silencio a cambio de una utilidad. Por ello, habla del cohecho propio. Y dijo en la decisión, y esto causa pánico en la sociedad colombiana, porque la policía está llamada a proteger la vida e integridad de los ciudadanos y obviamente, y al parecer, conductas como la que se desarrollaron al prestar ayuda para cometer estos delitos, ello es grave. Y por eso dijo, son autores de este delito. Entonces la Fiscalía dice si participaron, si fueron tan activos, si violaron esas obligaciones constitucionales, si violaron las funciones que les eran inherentes a su cargo, si en realidad, como lo dice el señor juez, pusieron en peligro la comunidad, la salud pública, la seguridad pública. Entonces debemos pensar que los señores no cometían conductas graves. Claro que sí las cometían también. Miremos qué defraudaron. Defraudaron a la institución,
defraudaron la sociedad, defraudaron al Estado y además a toda su familia. Porque a pesar de que tengan hoy el apoyo de la familia aquí en estas audiencias, no debemos desconocer que defraudaron a su mamá, a su papá, a su esposa, a su hermano, en fin. Otro de los puntos que la Fiscalía debe tener en cuenta, a efectos de mencionar los argumentos de la decisión, es el relacionado ya con la imposición de la medida. Y le llama mucho la atención a la Fiscalía una situación. La primera, que ayer, por anuncio de un abogado, se hubiera dicho que los señores habían sido destituidos de la entidad y que se hubiera suspendido la audiencia para que exclusivamente se trajeran las resoluciones de destitución y que sobre esa base el señor juez hoy diga que como están destituidos, entonces no es viable o no se necesita una medida de aseguramiento de carácter intramural, sino una detención domiciliaria. No entiende la Fiscalía por qué se hizo distinciones. Si la participación, la autoría de estos 7 policiales es la misma, si la comisión en los delitos fue la misma, si toda la responsabilidad que tienen en los hechos es la misma, ¿por qué a 2 de ellos se les impone intramural y a los otros 5 se les viene a imponer la domiciliaria? ¿Que porque fueron destituidos? No, todo tiene que ser medido con el mismo rasero. Si es que eran todos participantes, autores en las conductas que se les endilgaron, todos hacían parte de la organización, que tiene que ver una resolución de la policía sobre destitución para que se venga a decir que es que como ya no pertenecen a la policía, entonces ya no van a obstruir a la justicia. Por Dios, señor juez de segunda instancia, desde afuera también se cometen delitos. Recordemos anoche, sin ir tan lejos en las noticias, cómo estaban diciendo de 2 personas que con detención domiciliaria las cogieron delinquiendo. Entonces, porque están desvinculados de la entidad, ya podemos pensar que no. Ellos ya se resocializaron, ellos ya se van a asumir. Si no lo hicieron estando en una institución que les brindaba todo, ahora no lo van a hacer estando por fuera, seguir delinquiendo. Eso es lo que van a hacer. Tendrán que buscar un modus vivendi y de pronto será ese mismo al que estaban acostumbrados. Y no entiende la Fiscalía por qué se suspende la audiencia de ayer a las 5 de la tarde, pudiéndose haber dado continuación a la misma, si es que definitivamente ya estaba todo para que el señor juez tomara una decisión. Y le preocupa muchísimo a la Fiscalía esa circunstancia, porque darle más oportunidades a los abogados para que traigan resoluciones, y ya hoy incluso se empieza a las 10 de la mañana la audiencia, dando más tiempo para que la sigan trayendo y que sea... Perdón, señor juez, eso no es objeto de su decisión. Que sea ese el argumento, pues, casi que fundamental de la decisión del señor juez de primera instancia. No lo considera la Fiscalía justo, porque es desconocer también la labor de la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía no vino aquí a improvisar, la Fiscalía trajo una investigación juiciosa, dedicada, que incluso el señor juez de primera instancia ya conocía, porque el señor juez de primera instancia dio la orden de captura para 10 personas en un segundo momento, y él conocía bien la investigación y la ha conocido todo el tiempo. Entonces no entiende cómo esta delegada fiscal, cómo se desconoce todo eso, y que se le dé entonces a estas personas, a unas se les imponga medida de aseguramiento intramural y a otras personas se les imponga la domiciliaria, cuando ni siquiera algunos de ellos se han notificado. Eso es lo mismo que nada. Hay algunas personas que no se han notificado: el señor Corso, el señor Romero. Álvarez se notificó hoy en Tunja, imagínense, para que le demostremos al señor juez que ya nos destituyeron, hoy corrían a notificarse.
También corrían a buscar la resolución de Vic García en Cartagena, Johnny Rojas Pacheco se notificó hoy en Tunja, y el señor Durán Pires, que fue el único que le notificaron el 16. Entonces, señor juez de segunda instancia, se pregunta a la fiscalía, ¿es ese argumento válido, soportable y concreto para que el señor juez le dé a unos imputados la medida intramural y a otros la domiciliaria? Realmente no. Y la fiscalía sí ve también irregularidades en ese acercamiento de esos elementos materiales probatorios con los que pretendieron estructurar y establecer esa circunstancia. Pero lo que es peor, ahora imagínense que a quienes debía dárseles el mismo trato de una medida intramural como la fiscalía la solicitó, se les da la detención domiciliaria. Y el señor juez en la argumentación entonces dice que analiza el inciso primero del artículo 314 sobre la detención preventiva y dice que se hace el juicio de suficiencia. Leamos qué dice el artículo. La detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Primero, y a este fue el que se refirió el señor juez en su decisión, señor juez de segunda instancia. Cuando para el cumplimiento de los fines previstos para la medida de aseguramiento sea suficiente la reclusión en el lugar de residencia, y aspecto que será fundamentado por quien solicite la sustitución, decidido por el juez, bueno, en fin. Aquí, hasta donde yo recuerdo y mi memoria no me falla, la fiscalía pidió detención preventiva en establecimiento carcelario. Los señores abogados dijeron, la mayoría, absténgase de imponer medida de aseguramiento, pero si no es así, subsidiariamente le pedimos la detención domiciliaria, le pedimos la detención. Ojo, ellos nunca pidieron sustituya la detención intramural por la detención domiciliaria. Sin embargo, el señor juez lo hizo abrogándose facultades que no le corresponden. Recordemos, señor juez de segunda instancia, que estamos en un sistema de partes, en una justicia rogada, en donde el juez solo puede dar lo que le pidan, y él fue más allá. Y tengamos en cuenta, cuando él emite su decisión, dice, se impone medida de aseguramiento intramural, solo que la sustituyo en virtud del artículo 314. Y lo que es peor, el señor juez sustituye la medida de aseguramiento desconociendo flagrantemente la prohibición legal que trae el parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1474 de 2011 en su artículo 39. Restricción de detención domiciliaria. No procederá a la sustitución de detención preventiva en establecimiento carcelario por detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a los siguientes delitos, y entre ellos se encuentra el cohecho propio del artículo 405, que fue uno de los delitos que amablemente nos dejó de la imputación, porque por poco nos deja sin delitos. Entonces, ¿qué puede concluir la fiscalía, señor juez de segunda instancia? No hubo una debida sustentación de la decisión del señor juez de primera instancia para tomar la decisión que afectó a 2 de los aquí imputados con medida de carácter intramural y a 5 de ellos con medida de detención domiciliaria sustituida, óigase bien, por la detención preventiva intramural. Se vislumbran irregularidades, pero la que más terrible le parece a la fiscalía es que se haya actuado contrario a la ley,
Porque es que el artículo 314 en el parágrafo prohíbe la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la domiciliaria cuando se trata del cohecho propio. Mire nada menos, está expresamente consagrado este tipo penal para esa prohibición y el señor juez lo desconoció. Estos aspectos, no obstante que el señor juez algo leyó, si no estoy mal, de una sentencia que dijo que la sentencia tal exigía ese test de proporcionalidad, el juez ni siquiera tocó esos aspectos y tampoco lo rebatió frente a la argumentación que dio la Fiscalía. Hay una sentencia a la que igualmente hizo el señor juez, a la sentencia de tutela 276 de 2016 de la Corte Constitucional. En sentir de esta delegada fiscal, señor juez de segunda instancia, no aplica esta sentencia para un caso como los que aquí nos ocupan. ¿Y por qué no está de acuerdo la Fiscalía en que esta sentencia se pueda aplicar para un caso como el aquí presente? Porque es que no nos podemos amparar en que por costos hay que dejar en libertad a los delincuentes, por Dios. Entonces, si eso es así, acabemos con la medida de aseguramiento de carácter intramural y cierren las cárceles, porque es que el tener personas detenidas genera muchos costos. Hay un razonamiento que hacer, señores presentes, y le hago un llamado al señor juez de segunda instancia. Hagamos justicia. Por eso el país está ahí y el mundo está como está. Por eso la gente no cree en la justicia. Se ha perdido la credibilidad en la justicia, en las instituciones. ¿Por qué no decirlo? Como la Fiscalía, los jueces, la policía, por circunstancias y por hechos como estos. Y en esta sentencia también se hace una mención a que hay que tener en cuenta ese derecho fundamental a la salud de los detenidos, porque tiene que ver con algo relacionado con los derechos de los detenidos. Y entonces se pregunta la delegada fiscal, señor juez de segunda instancia, no, pues pensemos en la salud de los detenidos, no mandemos a nadie a la cárcel. Pero ¿y a dónde queda la salud de las personas que se afectan con las bebidas adulteradas que personas como los aquí presentes adulteraban para comercializar y que llegaban a cualquier persona? Porque una vez que entraban al centro comercial de La Sabana, cualquier persona las compraba y ni siquiera se daba cuenta que eran falsificadas, que eran adulteradas, porque en medio de todo, hasta perfecta sí era la falsedad de las marcas, de las etiquetas y de las estampillas. Es importante recapitular sobre el papel y la función que se nos ha dado en esta sociedad y en nuestro país a los fiscales y a los jueces. Recobremos la credibilidad en la justicia y hagamos análisis objetivos frente a decisiones que deban adoptarse, porque esa sentencia para esta delegada no tiene ni siquiera por qué mencionarse en una decisión como la que nos ocupa en este momento y que fue adoptada por el juez de primera instancia. La delegada fiscal entiende que la privación de la libertad es excepcional, claro, y que la detención domiciliaria es una opción. Pero vuelve y reitera, ¿cuántos casos no hay en que las personas en detención domiciliaria siguen delinquiendo? Eso no me lo estoy inventando yo, ni sucede en la estratosfera, eso sucede aquí en Colombia todos los días, lo vemos en las noticias. Entonces, también es donde tenemos que ver, es que el hacinamiento de las cárceles, no, por el hacinamiento de las cárceles no podemos dejar de aplicar una medida de carácter intramural a quien se la merece, dada la naturaleza de la conducta, la gravedad, la modalidad, el cargo que ostentaban. Sobre pretexto de hacinamiento, no podemos dejar aplicar la justicia. Ojo, eso puede ser denegación de justicia. Se cuestiona a la Fiscalía por qué se le da un trato preferencial a los policiales. Si es a quienes más debe reprochárseles el comportamiento cometido, el cual, como lo dijo, viola la Constitución, la ley, su código de ética
todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de sus funciones. ¿Por qué ese trato preferencial cuando ya 16 personas tienen medida de aseguramiento, 14 de ellas de carácter intramural y 2 de carácter domiciliario? Es más, el líder con el que los señores policiales trabajaban, señor juez de primera instancia, está con aceptación de cargos. Ya se va a hacer la audiencia de verificación de aceptación de cargos para dictar sentencia. Y él está en una intramural y aquí los señores policiales tienen que tener una detención domiciliaria. Por Dios, es que tenemos que ser coherentes y ecuánimes con las decisiones que se adoptan, porque eso no es justo, teniendo en cuenta que todo esto se expuso por parte de la Fiscalía a lo largo de su presentación del caso y las argumentaciones que se dieron dentro de la solicitud de la medida de aseguramiento. ¿Por qué darles también ese trato preferencial? Cuando hemos visto que hay mujeres detenidas, tienen hijos, bebecitos, personas enfermas, incluso de la misma organización, y están en intramural. Solo una persona tiene la domiciliaria, de resto hay personas, mujeres detenidas con intramural, y entonces a los señores policiales les tenemos que dar trato preferencial. ¿Por qué eso, señor juez de segunda instancia? Por favor, recapitulemos en esos puntos, que son los que definitivamente esta delegada fiscal no comparte y por los cuales le reitera a usted, señor juez de segunda instancia, se revoque la decisión del señor juez segundo penal municipal con función de control de garantías relacionada con la sustitución que hizo de la medida de aseguramiento de intramural a domiciliaria por 5 de los imputados aquí. Y no quiero dejar de lado y plantearlo en el audio para que también porque igual cuando el señor juez lo escuche, el juez de segunda instancia se va a dar cuenta que llevó al señor juez a cambiar la decisión en relación con Harold. Ya había dicho que le iba a dar la domiciliaria porque fue notificado de la destitución. Entonces también tenía las mismas consecuencias de los otros señores. Y de un momento a otro, curiosamente, cambió la decisión. Dijo que por ser el líder de la organización de los policías del CAI Ricaute, entonces para él se había intramural. Ojo, ¿sabe qué es lo que más llama la atención? Que la fiscalía notó cómo el señor secretario le dijo al señor juez algo al respecto y fue en ese momento que el señor juez cambió la decisión para decir entonces que Rojas Pacheco tenía medida intramural. Insiste esta delegada fiscal, ¿por qué no medimos con el mismo rasero a todos los miembros de la organización? ¿Por qué no a todos se les impone esa medida si todos los presupuestos se dan, y más aún en el caso de aquí los policiales? ¿Por qué a 2 policiales se les dio un trato diferente a los 5 restantes? Cuando la situación fáctica, los elementos materiales probatorios y la fundamentación y argumentación fue la misma para todos, salvo la de la inferencia razonable que se tocó por cada uno de ellos. Concluye entonces la Fiscalía su intervención, señor juez de segunda instancia, solicitándole que revoque la medida de aseguramiento de detención domiciliaria que se le impuso a los señores y que además, si es el caso, y ante una flagrante violación de la ley, se compulsen las copias para que se investigue un posible delito de prevaricato que se hubiera podido presentar. Muchas gracias. A ver, lo procedente sería conceder el traslado a los no recurrentes en virtud de que solamente se ejerció el derecho de apelación. Pero, señora fiscal, jamás puedo dejar desapercibido esa falta flagrante de respeto de usted. A mí me respeta, señora fiscal. Usted no puede ultrajarme en la forma como lo acaba de hacer.
diciendo que yo me confabulé con los defensores y con los policías para suspender la diligencia a las 5 de la tarde y para que ellos trajeran aquí las resoluciones. Usted no puede decir eso porque no tiene prueba. Y no tiene prueba porque eso no fue cierto. Yo jamás me he comunicado con ninguno de ustedes, defensores. Nunca, ni siquiera nos hemos saludado. Mucho menos con los agentes de la policía. Ni nadie me ha llamado a mí a decirme nada. Suspendí la diligencia a las 5 de la tarde porque es mi hora judicial. Y si esta gente pudo traer esas resoluciones, están en su derecho, privilegiando, señora fiscal, que estas personas son inocentes. Estas personas que usted ha dicho que son imputadas de esos delitos son inocentes. Hasta tanto un juez de la República no los declare culpables. Entonces, usted no puede agredirme de esa manera como lo acaba de hacer, diciendo que fue amañada la interrupción de la audiencia para darle pie a la defensa que trajera la resolución. Eso no es cierto, señora fiscal. Y le exijo que guarde compostura con la majestad de un juez honesto como lo es el juez Alberto Aconcha. Traslado a los no recurrentes. Sí.